Dios le bendiga, soy Gabriel el Chiche Maestre del Ministerio Oro de Ofir y bueno, quería compartir con ustedes una pequeña reflexión y quería hablar de lo que es una de las enfermedades o la enfermedad más mortal y más contundente, más dañina que ha golpeado al ser humano. Y cuando me refiero a esa enfermedad me refiero al pecado. Ha sido una enfermedad tan terrible que produjo la separación del hombre con Dios. No solamente afecta mortalmente lo que es el área física del ser humano, sino también el área espiritual. Incluso afecta a la naturaleza, afecta a la ecología, afecta a la economía. Cuando Adán, por la desobediencia, comete el pecado y no obedece pues a lo que Dios le había dicho, sino que escucha más la voz del enemigo, hay una fractura, hay un rompimiento en la relación de Dios con Adán. Y dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, porque es que no solamente afectó a Adán, sino que afectó al resto de la humanidad. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay una palabra que cuando estábamos nosotros muertos, sin alternativa, que no teníamos salida, entonces dice la Escritura que vino Cristo para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Hubo dos cosas muy importantes que se perdieron en el momento del pecado del hombre, que fue la condición del hombre y la posición del hombre. Cuando hablo de la condición del hombre me refiero a la santidad y me refiero a la sanidad. Y cuando hablo de la posición del ser humano, me refiero a la autoridad y al poder. Usted no sabe que cuando hay santidad, hay autoridad. Y yo le voy a dar un ejemplo, porque hay que sustentarlo, todo lo que se habla con la palabra. Y si podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, desde el verso 11, aquí nos habla de la autoridad que Pablo tenía. Pero esa autoridad que tenía Pablo es porque en él había una consagración con Dios. Había un compromiso con Dios. No era un evangelio del cual él estaba manejando de manera pasiva, sino un evangelio de manera activa, y es lo que Dios quiere en nosotros. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Somos instrumentos del Señor cuando nos dejamos usar. Dice en el verso 12 y dice, y de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire esto. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, eran una rueda suelta, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7, lo dice en el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, mira, aquí está lo tremendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conocemos, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo.
pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, la escritura dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 2, dice que dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué pasó aquí? Aquí vemos algo, que el enemigo tenía más dominio que aquella persona que estaba supuestamente reprendiéndolo. O sea, no había una autoridad. Nos damos cuenta en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, hombres consagrados, y eran jóvenes, consagrados al Señor. Tenían una postura completamente inamovible. Y ellos, dice la escritura, que en el compromiso con Dios, siempre rindiéndole honra al Señor Jesucristo. Y Nabucodonosor estableció un edicto en el cual mandó que todos los de la nación babilónica adoraran y honraran a la estatua que él había mandado establecer, que él había mandado a hacer, y que honraran a sus ídolos. Pero miren la posición en la cual se encontraban Sadrach, Mesach y Abednego. Algunos dicen que algunos maliciosos le informaron a Nabucodonosor de la posición en la cual estaban ellos, porque ellos dijeron que ellos no iban a honrar sino al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Entonces dice la escritura que Nabucodonosor los llamó y los confrontó y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no adoran al Dios del cual nosotros adoramos, y no se postran ante la imagen del cual yo mandé hacer. Y dice la escritura que ellos respondieron: Nabucodonosor, no es necesario que hablemos de este asunto, porque la consecuencia de no honrar a esos dioses era, y de no arrodillarse ante la estatua, era de que fueran echados al horno de fuego. Y ellos dijeron: no es necesario de que hablemos de este asunto. ¿Sabes por qué? Porque al Dios del cual nosotros le servimos nos librará de tu mano y nos librará del horno de fuego. Y dice la escritura que se desnudó el rostro de Nabucodonosor y mandó a calentar 7 veces más el horno. Y dice que aun cuando que era tan apremiante el lanzar a aquellos jóvenes, que los que lo lanzaron cayeron y se consumieron enseguida. Pero a Sadrach, Mesach y Abednego ni siquiera una hebra de su cabello se consumió. Y esto hizo que Nabucodonosor, cuando vio, se impactó, se abismó, mandó a que ellos salieran y después cambió su edicto. Por eso es que el Señor dice que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Dios quiere cambiar tu condición de vida para cambiar tu posición de vida. Por eso dice la escritura: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le pondré en alto. Dios te quiere poner como cabeza y no como cola. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza piensa, la cola se arrastra. Dios te quiere poner por encima, no por debajo. Dios hace lo ordinario y lo vuelve extraordinario. Lo pequeño lo vuelve grande. Dios quiere cambiar tu condición de vida para cambiar tu posición de vida. Dios te bendiga.